Buenos días. Desde ya lo primero es agradecer a las autoridades que nos han invitado a tratar este tema que a todos nos importa. De hecho, lo han escuchado hace un rato al doctor Manes hablar del tema de educación y salud, doctor La Roca. Y yo les voy a dar la experiencia de muchos años como educador en salud, como decano de dos facultades, como más importante quizá como ayudante de la cátedra de fisiología del doctor Usay cuando empecé con la educación médica. De educación y salud. La educación y la salud son prácticamente hermanas. De hecho, lo que escuchamos previamente reafirma perfectamente esto. Se refuerzan mutuamente, contribuyen a sacar a la gente de la pobreza, y esto está dicho nada menos que por Margaret Chan, que fue directora general de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que pasa hoy de acuerdo a lo que escuchamos? El médico es un profesional que está capacitado para mucho. Si no fuera así, todas las cifras que se dijeron, que llegamos a los 80 años, que tenemos una salud que va cambiando, a cualquiera que le guste el tango podrá escuchar que muchos tangos a los 50, 40 años decía estoy en el debe de la vida, me estoy yendo ya. Bueno. Y eso fue en el año 40 y pico, 50, es decir que en 60 años la salud llevó de los 40 a los 80 años la sobrevida de las personas. Por otra parte, en los últimos 70 años, la calidad de la salud, las novedades en salud, crecieron lo mismo que en los 4.000 años anteriores. De modo que tan malos no hemos sido prodigando salud, enseñando la salud. Es cierto lo que dijo el doctor Jiménez, y estamos de acuerdo en eso, en que se centralizó mucho en la enfermedad y no tanto en la salud. Pero claro, la enfermedad hasta hace poco era la enfermedad aguda, la enfermedad transmisible, era la enfermedad acuciante. Recién ahora estamos hablando de lo que son las enfermedades crónicas. ¿Y en qué marco tomamos decisiones? Lo que decía el doctor Manes. La verdad que si hubiera trabajado con ellos para que me hagan un calzador, me hubiera salido mejor. Decía Manes, la toma de decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo tomamos decisiones los médicos habitualmente? Lo tomamos así en un marco de gran incertidumbre. ¿No es cierto? Perdón, no sé qué pasó. ¿Este es el botón de avance? Bueno, ¿cómo funciona el pensamiento del médico? Hace muchos años que está estudiando algo de lo que decía también Manes. Hay 42 universidades que están estudiando para ver si las ciencias básicas se aplican en algún momento para el razonamiento clínico. Y esto puede traer un cambio total. Es así que en la última reunión, o en la penúltima reunión que se hizo de la conferencia de educación médico que hace Facimera en la Sociedad de Decanos, estuvo el doctor Olen ten Cate de Holanda, y él decía que lo que se está trabajando ahora es ver si realmente la carrera de medicina, tal como está implementada en el mundo, va a seguir, o si va a ser como las ingenierías, donde va a ser recibirse de oftalmólogo, de ginecólogo, de cirujano, porque si uno mira retrospectivamente, muchos de los que son médicos que están acá habrán estudiado por el Testú, que eran 4 tomos, y ahora se redujo. Pero ¿para qué le sirve a un oftalmólogo saber las carillas de los huesos del pie, por ejemplo? Y eso alarga las carreras. De modo que hay, en la toma de decisiones, en esa incertidumbre, hay un difícil balance que si ustedes lo visualizan, no pasa esto.
Ustedes necesitan, para tomar en marcos de incertidumbre decisiones, necesitan tener mucha tolerancia a la incertidumbre. Si uno no tiene tolerancia a la incertidumbre, no toma decisiones. Y entonces dice que se mide, esto de Manuel Kant, se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Y esto le pasa al médico también. Cuando tiene que hacer un diagnóstico, tiene que pedir un estudio, tiene que indicar un tratamiento, o tiene que decir que no hay nada que hacer. Y por otra parte, también tiene que tener mucha confianza en lo que sabe, que es lo que tratamos de hacer en las facultades de medicina, es decir, generarles confianza en lo que manejan, amén de otras cosas que después vamos a ver. ¿Cómo sigue esto? La toma de decisiones no alcanza, porque yo puedo decir, este señor está en paro cardíaco, hay que hacer el masaje cardíaco. Tengo 4 minutos, si no se lo hago, la toma de decisiones no sirve para nada. De modo que esta toma de decisiones hay que transformarla de alguna manera en una acción. ¿Qué pasa si nosotros tenemos baja tolerancia e incertidumbre y tenemos baja confianza en nuestros conocimientos? Entramos en la inacción. Pero ¿qué pasa si por el contrario nosotros tenemos demasiada confianza en nuestros conocimientos, demasiada tolerancia e incertidumbre, no consultamos, no miramos, no pensamos y entramos en el error y en la mala praxis? De modo que estas dos balancitas representan lo que de alguna manera significa cómo debemos tomar las decisiones en medicina. Y esto tiene que ver con lo que dijo el doctor Jiménez. ¿Qué pasa con el currículum? Para tomar decisiones en el currículum, también nosotros, los decanos, los que tenemos la necesidad de generar cambios curriculares, bueno, se encuentra con esto. La globalización ha cambiado la salud y la ha cambiado de muchísimos lugares. Por ejemplo, la política. Estábamos hablando antes de lo que se hace desde los ministerios. ¿Ustedes se acuerdan que hubo una decisión de bajar el azúcar en las bebidas cola y toda esa? Y que se revirtió por un tema político. Y estamos hablando de que tenemos un problema de obesidad, ¿no es cierto? De modo que esto que dice ahí, dice, no se muevan demasiado porque puede entrar inestabilidad política. Bueno, esto incide en cuando nosotros tomamos decisiones. Y fíjense, el crecimiento de la población global, el aumento de la expectativa de vida, el flujo creciente de las poblaciones y productos a través de las fronteras, cada día, y ni hablemos de lo que está pasando con los países que están con graves problemas, el paso de gente a través de las fronteras es de más de 6 millones de personas diario. Por lo tanto, desaparecen todas las posibilidades de generar perfiles epidemiológicos en una región. Pero además, las alteraciones del medio ambiente, lo que es el incremento de la tecnología médica disponible, la inequidad de la calidad de la prestación médica, y esta frase de Velasco es así: en síntesis, hoy el perfil epidemiológico mundial tiende más a mostrar un patrón global difícil de prever de riesgo de salud que un patrón regional predecible y lineal. Entonces, ¿cómo uno puede predecir qué tiene que enseñarle a los alumnos, qué tiene que aprender el alumno que se va a graduar dentro de 6 años, va a hacer una residencia y recién en 10 años va a estar dispuesto a ejercer? Es muy difícil saber qué va a pasar de acá a 10 años, cuando la medicina, como dijimos, creció en los últimos 60 años más que en los 4.000 años anteriores. Y que se está viendo que hoy los conocimientos importantes de medicina están cambiando cada 65 días. Si uno entra a cualquiera de las bases de datos y toma, por ejemplo, un órgano chiquito, el ojo, en un mes hay 600 y pico de papers nuevos sobre el ojo. Es imposible estar al día en todo. Y por otra parte, albergar conocimientos en la memoria tampoco tiene la trascendencia que tenía antes, porque hoy uno lo tiene en el bolsillo, en el teléfono, los conocimientos. Entonces, ¿qué enseñamos? ¿Contenidos?
Bueno, ¿en qué hemos trabajado nosotros, los que tenemos la responsabilidad de esto? Para trabajar en planes de estudio nos encontramos con los siguientes problemas. Todo eso que está allá entra dentro del plan de estudio. Y por otra parte, en estos momentos, la gente que nosotros recibimos como para estudiar, es gente joven que forma parte de una generación distinta, yo casi diría de una tribu distinta a la nuestra. ¿Y por qué digo una tribu distinta? Porque las tribus tienen distintos dialectos. Nosotros usábamos 6.000 palabras para entendernos. Ellos usan 370 y se entienden bien. Pero eso genera, además, un problema fundamental, y que todos lo conocerán, que es la mala comunicación con los pacientes de medicina. Y esto no estaba en los currículum. Esto hay que agregarlo. Hay que agregar lo que es seguridad del paciente. Hay que agregar todo lo que es la nueva tecnología. Hay que agregar lo que decía uno de los disertantes previos, la tecnología para tener una historia clínica disponible en cualquier lugar, que hoy es un chip, no es nada más que eso. Yo tuve la suerte de que la CONIAU me mandara a evaluar carreras de cirugía en Córdoba y me tocó ir a Villa María. Y había una médica joven, que era la secretaria de Salud, que había comprado chips, se lo ponía en una tarjetita y toda la gente de Villa María tenía su radiografía, tenía todo ahí. No es tan difícil. Es un problema de toma de decisiones. Otra vez volvemos a la toma de decisiones, ¿cierto? ¿Cómo se toman las decisiones? Entonces, estos planes de estudio, que antes era, ¿qué ponemos? ¿Qué cosas ponemos en el plan de estudio? Esto que hablaba Facundo, hablaba el doctor Jiménez de los contenidos. Entonces, ¿qué era lo que ponemos? Hoy, ¿qué es el plan de estudio? Hoy en realidad no es más que ponemos, sino que es que sacamos. Porque ha crecido tanto el conocimiento médico que es imposible poner todo. Entonces, ¿qué solución le hemos dado? Bueno, la solución que le hemos dado es enseñar por competencias. Las competencias van cambiando mucho más lentamente que la necesidad de contenidos. Y por otra parte, hay una serie de competencias, de una habló muy bien Manes, que es, además de la comunicación, la capacidad que tiene uno de integrarse con lo que siente el paciente, lo que siente la familia. Y todas estas cosas no estaban en los currículos. Y esto hay que buscar la forma de enseñarlo. Y mucho más que de enseñarlo, de aprenderlo. También dijo el doctor Larroca algo que es muy importante, y es que los alumnos pueden, y todos ustedes, pueden estar atendiendo 14 a 18 minutos. Después de los 18 minutos uno empieza a volar. Y entonces nosotros seguimos teniendo clases de 1 hora, de 2 horas, reuniones en congresos de charlas de 2 horas. Tampoco estaba en el currículum. Si seguimos adelante, estos son, no se los voy a leer porque ustedes los pueden leer tranquilos, algunas de las cosas que estamos agregando. ¿Y por qué lo estamos agregando? Y porque esto que está acá arriba, seguridad del paciente, es lo que hace que haya buena comunicación con la familia, cómo dar las malas noticias. Ustedes saben que los pacientes, lamentablemente, cuando están internados se mueren de noche. Y a la noche están los muchachos jóvenes que no saben qué decir. Y lo que decía Manes de la donación de órganos, es muy importante poder hacerla con alguien que sepa hacerlo. Hacemos esfuerzo en todo ese sentido, hemos trabajado con la gente de INCUCAI. De hecho, el Hospital Universitario de La UAI fue considerado como el que mejor podía conseguir en los casos necesarios de trasplantes por el INCUCAI. Pero bueno, son todas cosas nuevas. Lo que decía el doctor Jiménez, los factores de riesgo. Ahora los factores de riesgo se suman permanentemente porque con el estudio de la genética aparecen nuevos factores de riesgo en los que hay que ocuparse. También el tema de la simulación. Esto ha traído un costo muy importante.
Y entonces, ¿cuáles son las competencias de graduado? Yo tuve un maestro, por suerte, en una maestría que hice en educación médica de la ciudad de Tucumán, que fue el doctor Carlos Fernández, los que lo conocieron, una persona extraordinaria, y tuve la suerte de estar en las 3 instancias en que se hicieron los estándares para la carrera de medicina. Y en la primera, donde estaba Carlos Fernández, él dijo una cosa que para mí es el estándar universal. Un graduado tiene que resolver la emergencia, abordar la prevalencia y derivar adecuada y oportunamente a la especialidad. Si conseguimos eso, estamos bastante bien. Ahora, ¿cómo se hace esto? Ese es el problema, ¿cierto? ¿Cómo se trabaja en competencias? Y acá están las responsabilidades de qué es lo que entregamos a la comunidad. Los países más desarrollados forman un médico. Ese médico o ese profesional tiene que después validar con algún tipo de examen su título para que le den la matrícula. Acá nosotros le damos el diploma, va al Ministerio de Salud, le firman y ya puede hacer una craniotomía, hacer un bypass. Bueno, también estamos trabajando en eso, tomando nosotros los exámenes que debería tomar el gobierno o el Estado para ver esto. Pero también hay diferencias en lo que es la educación médica en grado, posgrado y continua, porque en el posgrado aparece una responsabilidad compartida entre las universidades que damos carrera de posgrado, los colegios que también dan autorizaciones de posgrado, los ministerios que autorizan a las especialidades. Y después está el tema de la recertificación, que hace que nosotros podamos asegurar que un médico sigue estando formado, pasando los años, como ustedes saben, por lo que dijimos antes, del cambio realmente impetuoso de los conocimientos. Entonces, empezamos a pensar, competencias, estamos trabajando en competencias. Hay competencias genéricas, como la empatía, que decía Manes, como la comunicación. La comunicación no es solamente hablar con el paciente, es también que cuando uno le escribe algo a la enfermera lo entienda y no termine matando al enfermo dándole otra cosa. Significa cuando uno consulta con un colega que se entienda qué significa la consulta. Es decir, y además significa también educar a la comunidad. Y entonces llegamos a la conclusión de que, como decía el doctor Jiménez, los contenidos quizás no sean tan importantes, sino las competencias. Y de esas competencias, aparentemente, las que no van a cambiar son las genéricas. Si se comunica bien, se va a seguir comunicando bien. Si tiene empatía con los pacientes y la familia, seguirá teniéndola. Ahora, para poner un ejemplo que todos conocemos, si nosotros a nuestros hijos cuando nacían los poníamos para dormir boca abajo, ahora lo ponemos boca abajo, somos unos asesinos. Es decir, si eso cambió, imagínense cómo van a cambiar los contenidos. Por eso creemos que es mucho más importante educar en competencias y en valores que educar en contenidos. Ahora, para decir algunas de las cosas que dijeron mis predecesores, porque esto es lo bueno de poder hacer un poquito de intercambio. Por ejemplo, el tema, esto es una encuesta que hicimos con Raúl Aragón, que lo van a haber escuchado todos ustedes en televisión, una encuesta para 976 personas de la Ciudad de Buenos Aires en una base de datos del INDEC, es mucho más grande, pero yo traje esto para mostrárselo, sobre qué perfil querían, y preguntado por Aragón. Es decir, yo decía qué era lo que quería saber y Aragón le daba forma para que no sea, como dijo Manes, lo de no orinen afuera, sino qué era lo que queríamos saber. Y entonces uno dice, comunicación, que el médico se haga entender correctamente sus explicaciones, 94,9%. Ahora, yendo al Ministerio de Salud, ¿no? Que sepa diseñar planes para la comunidad o ejecutar planes, menos de la mitad. Si la gente no está educada en esto de que hablamos
de la medicina social y comunitaria. No es solamente que los médicos no estamos, la sociedad tampoco. Sin embargo, y yendo a lo que decía de Nerú, que sea capaz de investigar, 87,9%. Y esto hay gente pobre. Cuando hicimos el estudio, según las localizaciones de la ciudad, de la gente con mayores recursos y con menores recursos, los de menores recursos eran los que más querían que el médico sepa investigar. Es decir, uno se lleva sorpresas a veces en lo que es la toma de decisiones y los conocimientos de la gente. Y si vamos más abajo todavía, que se mantenga actualizado prácticamente el 100%. Y eso es educación continua. Y como decía Sydenham hace muchísimos años, la medicina es un estudio para toda la vida. Y entonces, bueno, ahora la incertidumbre nos aqueja a nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Un tema que tenemos por delante y al que los ministerios no le prestan mucha atención y los sistemas de salud tampoco. Hoy se gradúan 75% de mujeres y el resto de varones. No solamente porque hubo una feminización de la carrera, sino también porque hubo una desmasculinización. Cada año se gradúan menos médicos, 6.000, 5.800 y el año pasado 4.200. De modo que vamos bajando la cantidad de médicos graduados y subiendo el médico de mujeres, la cantidad de mujeres. ¿Qué pasa con esta feminización? Las mujeres tienen mucho mejor desempeño médico que los varones. Es decir, en los indicadores que son satisfacción del paciente, comunicación y adhesión al tratamiento, tienen muchos mejores resultados, pero emplean un 30% más de tiempo en la atención. Además, durante el lapso que tienen su maternidad, también dejan de atender y se jubilan 5 años antes. Por lo tanto, no solamente tenemos menor número de médicos, sino que tenemos menos tiempo para atenderlos a los pacientes. Para peor, en los últimos concursos de residencia no se cubrieron puestos ni de terapia intensiva, ni de neonatología, ni de unidad coronaria. No alcanzaron a cubrirse los puestos. ¿Y por qué pasa esto? Porque si se recibe el 75% de mujeres y el sistema de salud sigue teniendo perfil masculino, es una locura. Esto es como si alguien que fabrica ropa y tiene 75% de mujeres, fabrica ropa masculina. No puede ser que una mujer no pueda acceder, que son mucho más vocacionales que los varones, no pueda acceder a un servicio de terapia intensiva en una residencia porque no hay una guardería que le cubra el poder tener a su hijo ahí a la hora que lo tiene que tener. Y si las guarderías son de 8 horas y las guardias, con suerte, son de 12 horas, no vamos a tener cubierto. Hay un estudio muy bueno, que salió publicado hace poco, que dice que en 5 años se van a cerrar 5 servicios de terapia intensiva, porque no va a alcanzar la gente para cubrirlo. Entonces, esto es otro tema del que tenemos que trabajar. ¿Qué hacemos? Es muy interesante ver lo que pasa con los alumnos, cómo eligen su especialidad. Y los alumnos eligen su especialidad. Cuando recién entran, yo a veces tengo charlas con chicos de quinto año de la escuela secundaria, y les pregunto, ¿y qué eligen? Y forense, porque lo ven en televisión. Cuando huelen el primer cadáver, se acabó eso. Pero ¿qué es lo que eligen realmente cuando ya está en el último año? Nosotros hacemos una encuesta cuando le tomamos un examen que no sé si todos los conocen, pero se llama OSCE o ECOE, que son 10 estaciones con pacientes que simulan, con actores que simulan ser pacientes. Y cuando aprueban eso, bueno, ya le hacemos una encuesta. Generalmente, la mayoría elige lo que más les gustó del internado rotatorio. Si les gustó más pediatría, eligen pediatría. Y nosotros tenemos mucha medicina comunitaria, tenemos 2 meses de medicina comunitaria, una parte se hace ahí en Piletones, donde está Margarita Barrientos, otra en Avellaneda, y muchos eligen medicina comunitaria porque ven cuál es la realidad de la medicina. Respecto al tema de la medicina comunitaria,
les quiero comentar que si bien hay 168.000 médicos matriculados, hay muchos que no ejercen y la distribución es muy distinta. Pero, y esto es muy interesante de charlar, sobre todo con la gente de los ministerios, ¿qué pasa con los cambios de ministros? Bueno, nosotros trabajamos todas las universidades durante un montón de años con Ginés González García en Medicina Social y Comunitaria. Hicimos una carrera de Medicina Social y Comunitaria. Con el plan Remediar íbamos a todo el país formamos 3.400 centros en varios años. Después seguimos haciendo todos estos factores de riesgo y creo que ahora lo está tomando el doctor Rubinstein. Pero ¿por qué hubo ese hiato entre un ministerio y otro? ¿No es cierto? Yo me acerqué al doctor Jiménez y le dije que tienen que utilizar más el poder que tienen las universidades. Muchas de las universidades tenemos hospitales universitarios que no se toman dentro del sistema de salud como un lugar. Y tenemos centros de salud periféricos. Entonces, bueno, el tema que acumula los médicos mal distribuidos, la menor cantidad de médicos que se reciben año a año y el tema de la feminización es algo que nos preocupa en el sentido que los ministerios también tendrán que buscar de ir cambiando el perfil del sistema sanitario y transformarlo. Ahora, también hay que educar a la comunidad y a la familia. Cuando uno lee los medios, se sorprende, porque a mí me encantaría ser decano de los medios. Porque fíjense que, primero, a principios de año, creo, fueron todos expertos en submarinos. Pasó un poquito de tiempo y hicieron todos expertos en gastroscopía. Y pasó un tiempito y ahora todos se hicieron expertos en fútbol internacional. Pero resulta que cuando un amigo mío, el director del SAME, tuvo que hacer esto que ustedes ven acá, que es una unidad que lo que se encarga es de transmitir por radio a la comunidad para que no sea mal educada y no produzca de alguna manera trastornos graves. De modo que también es muy importante preparar a los alumnos para educar a la comunidad. Y en esto las universidades sí tienen una posibilidad. Por ejemplo, de acuerdo a lo que decía Manes, si le decimos a los chicos que no coman o no coman tal cosa, es una cosa. Nosotros en la universidad, en la carrera de informática, hemos trabajado en un programa de juegos para que los chicos jugando aprendan qué es lo que tienen que comer. Es mucho más fácil inducirlo de esa manera que con palabras. Y bueno, también tenemos que tener cuidado con lo que está pasando en el mundo con la violencia y preparar a nuestros alumnos, a nuestros médicos, a atender estos graves problemas así generales que son inesperados y son de alguna manera múltiples. Y entonces llegamos a esto. Si no tiramos todo para el mismo lado, no vamos a comer nunca. Y es muy frecuente en nuestro país, quizá por lo que decía Manes, que lo que tenemos son, usando su peligro, desmanes y no políticas de Estado que signifiquen qué es lo que vamos a hacer de acá a 10 o 15 años, cómo vamos a trabajar en salud, cómo vamos a armar grupos de trabajo que no se disloquen con cada cambio de gobierno, cómo se hace para que todos sepamos para dónde vamos, para dónde queremos ir y a dónde presuntamente queremos llegar. Así que bueno, muchas gracias.